palabra el señor Pisarello. Gracias, presidente. Ministro Álvarez, comienzo diciéndole con pesar, la verdad, que tanta gente dentro y fuera de esta Cámara, de diferentes partidos, de diferentes organizaciones de la sociedad civil, muchos incluso militantes de base y dirigentes del Partido Socialista, no pueden estar equivocados. Hay algo claramente en esta carta enviada al rey de Marruecos, Mohamed VI, que no se ha hecho bien. La primera, seguramente, confiar ingenuamente en un autócrata con un acreditado desprecio por la democracia y los derechos humanos, que precisamente por eso no ha dudado en filtrar de manera unilateral la carta enviada por el presidente de Gobierno, humillando al Estado español y dejando claro que su compromiso con los acuerdos allá alcanzados, comenzando seguramente por los migratorios, es algo bien relativo y que se ajustará a sus caprichos circunstanciales. La segunda, haber aceptado de facto y quizá de iure que Marruecos ostenta la soberanía del Sáhara Occidental y que por ello puede otorgar al pueblo saharaui una autonomía regional. Para nosotros eso es inaceptable desde muchos puntos de vista. De entrada, porque ese reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental implica apartarse de forma inequívoca de la legalidad internacional. Porque supondría primero que el Sáhara renuncia a la soberanía sobre los fosfatos y los bancos de pesca, algo que contradice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2001. Y porque, contrariamente a lo que yo creo que usted planteaba aquí, colocarse de forma tan marcada con una de las partes del conflicto, como ya se ha dicho, no va a ayudar a que España vaya a influir en la región ni a acompañar los esfuerzos que está realizando el enviado de la ONU, Staffan de Mistura. Vamos a decir las cosas como son. Lo que Naciones Unidas plantea en relación con el Sáhara Occidental es clarísimo: el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como pueblo descolonizado. Un derecho que debe ejercerse a través de un referéndum y sin manipulaciones del censo, como las que lleva haciendo desde años el Gobierno marroquí, instalando colonos en esos territorios, de manera muy similar, por cierto, a lo que está ocurriendo en Palestina. Esto, señor ministro, es lo que plantea la legalidad internacional. Y es lo que el propio Partido Socialista ha defendido tanto en su programa electoral de 2019 como en su 40º Congreso de este mismo año en Valencia. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el diputado Olón Elorza. Son muchas las voces que están cuestionando el abandono de estos principios por parte del Partido Socialista. Algo que, en nuestra opinión, afecta nuestra credibilidad en política internacional. ¿Con qué autoridad se va a defender la libre determinación del pueblo ucraniano, que incluye el derecho a ser independiente, cuando se le estamos negando a un pueblo como el saharaui, con el que España tiene una deuda histórica? ¿Con qué credibilidad se va a condenar la invasión rusa si se acaba blanqueando la brutal invasión y represión que se ha venido produciendo contra el pueblo saharaui? ¿Con qué autoridad se va a exigir, como es de justicia, que se otorgue refugio a las familias ucranianas, sin que se nos reproche que ni siquiera hemos sido capaces de abrir corredores humanitarios con Tinduf para traer a las niñas y niños saharauis del programa Vacaciones en Paz? Se nos dirá, señor ministro, que esto es una alta y delicada cuestión de Estado, que todo comenzó cuando Donald Trump, tras perder las elecciones, decidió, en diciembre de 2020, perpetrar un tuit en el que reconocía la soberanía de Marruecos a cambio de que Mohamed VI estableciera relaciones con otro represor, Benjamín Netanyahu. Se nos dirá que este entendimiento entre Estados Unidos, Marruecos e Israel empujó a Alemania y a Francia, que están muy interesados en el fosfato saharaui y en el hidrógeno verde marroquí, a plegarse a las exigencias de Mohamed VI. Y se nos dirá que, frente a este alineamiento de los grandes, poco podíamos hacer. Es posible, pero hay que tener cuidado, porque, como decía Baltasar Gracián en el Criticón, cuando se actúa con imprudencia, cuando se pierden los principios, la razón de Estado puede convertirse en razón de establo. Alemania y Francia tendrán sus propias deudas coloniales, allá ellos. Pero España tiene una deuda muy concreta con el pueblo saharaui, al que abandonó de manera deshonrosa cuando Juan Carlos de Borbón dio el visto bueno a la invasión de Hassan II en 1975, a cambio de que los Estados Unidos le reconocieran a él como rey. Por eso yo querría destacar hoy el digno papel desempeñado por la exministra Arantxa González Laya, que cuando Trump puso aquel irresponsable tuit, recordó que ningún país puede modificar por sí solo la naturaleza política y jurídica del Sáhara Occidental. Por eso querría rescatar el digno papel de la ministra González Laya, que le costó el cargo, cuando decidió acoger al presidente del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias y permitir que fuera atendido en un hospital de Logroño. Se nos dirá que esto supuso los asaltos masivos de migrantes en la valla de Melilla, que Mohamed VI utilizó infamemente como represalia. Pero seamos sinceros, también se ha dicho aquí, ¿qué garantías hay de que este autócrata, al que el senador por el PSOE también, Javier de Lucas, ha comparado con Putin, vaya a renunciar sin más a su capacidad de chantaje? Yo creo que muy pocas o ninguna.
¿Y qué posibilidad realista y creíble hay que alguien así vaya a conceder autonomía alguna al pueblo saharaui cuando ha conculcado los derechos humanos de miles y miles de marroquíes y cuando ha respondido con brutal violencia a las justas demandas de autonomía del RIF? Prácticamente ninguna. Se nos insistirá una vez más en que la razón de Estado y los cálculos de Realpolitik lo exigían. Pero también se ha preguntado qué papel han tenido estos cálculos, por ejemplo, cuando se trata de las relaciones con Argelia. Quizás se nos diga que los deberes están hechos, que antes de tomar esta decisión ya nos encargamos de convertir a los Estados Unidos, socio estratégico de Marruecos, en el primer socio de España en el suministro de gas y en reducir las compras de Argelia a mínimos históricos. Y efectivamente, hoy los Estados Unidos han pasado en muy poco tiempo a suministrar el 34,6% del gas natural que entra en territorio español frente a un 27% de Argelia. Pero no nos engañemos tampoco aquí. El gas de esquisto que Estados Unidos obtiene de una práctica ambientalmente nefasta como es el fracking es mucho más caro que el gas que proviene de Argelia. Por lo tanto, España necesita el gas y el petróleo de Argelia y necesitará también acuerdos migratorios con Argelia. Los necesita porque es el quinto comprador de petróleo de Argelia y el segundo de gas. Si la Unión Europea pretende renunciar al gas de Rusia, tendrá que mirar hacia Argelia. Y si las cosas van mal, como ya lo está mostrando Draghi, el papel clave lo tendrá Italia, en detrimento del papel que pueda tener en esto España. Por lo tanto, ministro, nos encontramos frente a una decisión muy arriesgada, en el que, como le decía antes, muchas razones de Estado pueden convertirse en las razones de establo de Gracián y en las que un gobierno que se quiere progresista podría perder por el camino principios y credibilidad. Según el Instituto Elcano, un 58% de la ciudadanía en el Estado español, más allá de su color político, apuesta por la independencia del Sáhara. El Instituto Elcano. Y en algunas encuestas digitales esa cifra llega al 90%. Hay muchos marroquíes que viven entre nosotros y que conocen bien la naturaleza represiva del régimen monárquico actual, por eso tuvieron que escapar muchos de ellos, y que también defienden, en parte al menos, las reivindicaciones saharauis. No puede ser, por tanto, que esto se plantee como un tema menor. Y no es de recibo, ministro Álvarez, que la Embajada de los Estados Unidos supiera lo que había pasado antes que sus socios de gobierno, que el Congreso y que el conjunto de la ciudadanía española, como si fuéramos en realidad pueblos vasallos. Ayer miles de personas se manifestaron en Andalucía en defensa de los derechos del pueblo saharaui y hay decenas de manifestaciones más previstas en rincones de todo el Estado. Y ayer mismo, artistas como Javier y Carlos Bardem, recordando que su madre, Pilar Bardem, fue declarada ciudadana saharaui a título póstumo y honorario, escribieron una carta llena de rabia y llena de amargura, en las que lamentaban que las reclamaciones legítimas de un pueblo que fue colonizado y abandonado por España, que fue invadido, que fue torturado, que fue encarcelado por Marruecos, que fue asesinado y bombardeado en su ida a Hamada, fuera dejado de lado de esta manera. Por eso, como ya se le ha dicho aquí, cuando viaje a Rabat, sería importante que también, entre otras consideraciones, tenga presente estas voces, porque la Realpolitik, la política real, también debe incluir valores. Y si no incluye valores, si no incluye principios, se reduce a cinismo o a un juego de poder al servicio de los más fuertes que en realidad no sirve para nada. Gracias. Gracias, señor Pisarello. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor